entonces a predicar la palabra del Señor. Hoy he titulado esta enseñanza: cuando no encontramos lo que queremos. Creo que como hijos de Dios muchas veces atravesamos situaciones que nos llevan a desear algo específico. Pongamos un ejemplo: cuando uno está enfermo, ¿qué desea un enfermo? Sanidad. Cuando uno pasa por una crisis económica, ¿qué desea uno? Provisión. Cuando atravesamos conflictos familiares, ¿qué deseamos? Que haya paz, restauración. Pero en muchas ocasiones Dios no nos concede lo que estamos buscando, porque tiene un propósito más grande y un plan mejor para nosotros. No siempre encontraremos lo que queremos, pero si caminamos con Dios, siempre encontraremos lo que necesitamos. Porque a veces no es lo mismo lo que queremos a lo que necesitamos. Y yo le voy a invitar, allí sentadito, abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Amén. Lo tenemos en las pantallas. Vamos a esperar que algunos están buscando en sus Biblias. También otros toman notas. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Eso. Dice así la palabra del Señor. Allí sentadito, lea conmigo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Allí sentaditos oremos al Señor. Amado Dios, hoy te hemos exaltado, te hemos cantado. Gracias por este mover tan especial de tu Espíritu Santo. Pero ahora anhelamos que hables a nuestra vida. Digan: estoy sediento de ti y necesito que tu palabra sea hoy refrescante para mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Saúl salió de su casa con una misión sencilla: encontrar las asnas perdidas de su padre. Yo supongo que era una tarea cotidiana. No había nada de extraordinario en ella. Saúl pensaba que iba tras animales perdidos. ¿Y él qué quería encontrar? Las burritas de su papá. Pero lo interesante es que Saúl recorrió varios lugares. Buscó en una región, buscó en otra, y no encontró nada. Y yo creo que es allí donde nos podemos identificar con Saúl, porque a veces nos frustra orar por una respuesta y no ver la respuesta. A veces nos frustra pedir que se abra una puerta y que la puerta siga cerrada. A veces nos frustra sembrar
esforzarnos, trabajar correctamente y no ver los resultados que esperamos. A veces nos frustra creer que estamos avanzando, pero cuando vemos la realidad pareciera que estamos retrocediendo. Y muchas veces interpretamos la ausencia de resultados como la ausencia de Dios. Pensamos que si no tenemos lo que queremos, entonces Dios se olvidó de nosotros. Pero la historia de Saúl nos muestra algo totalmente distinto. Dios no había abandonado a Saúl. Dios estaba dirigiendo a Saúl. Cada lugar donde no encontró las asnas era un paso más para acercarse al propósito que Dios tenía para él. Cada puerta cerrada lo estaba acercando a la puerta que Dios le estaba abriendo. Y es ahí donde yo he titulado esta prédica: cuando Dios no hace lo que queremos, o cuando no encontramos lo que queremos. Porque a veces le pedimos a Dios por algo que queremos y no pasa. Yo creo que vivimos en una época en donde muchas personas se acercan a Dios únicamente para recibir de Él. Algunos han llegado a presentar un evangelio donde parece que Dios existe para cumplir nuestros deseos. Parece que Dios existe únicamente para resolver todos mis problemas y para conceder todas mis peticiones. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad distinta, porque Dios es un Padre amoroso, pero no es un sirviente de nuestros caprichos. Dios escucha nuestras oraciones, Él conoce nuestras necesidades, pero Él sabe cuándo decir sí, Él sabe cuándo decir espera, Él sabe cuándo decir no. Y yo quiero que hoy nos asinceremos. Vamos a ser sinceros. Yo creo que todos tenemos que reconocer que Dios no ha hecho todo lo que hemos deseado. Yo le he orado al Señor por cosas que no las hizo. No las hizo. Mi papá se enfermó del corazón y le oramos para que Dios lo sanara y no lo sanó. No lo hizo. Yo quería que lo sanara, pero no lo hizo. Y yo creo que muchos hemos orado por situaciones que Dios no ha querido hacer. A todos nos ha pasado. No todas las puertas que quisimos abrir se abrieron. No todos los caminos que planeamos correr fueron abiertos. Y yo le pregunto, ¿entonces significa que tenemos poca fe? Porque a veces nos dan la idea, porque la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Y nos venden la idea que si creemos, entonces Dios tiene que hacer todo lo que le pedimos. Pero no es así. El apóstol Pablo le pidió al Señor que le quitase un aguijón. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. ¿Y el Señor se lo quitó? No se lo quitó. Le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que la fe verdadera no consiste en que Dios haga lo que nosotros queremos. La fe no es convencer a Dios de que haga mi voluntad. La fe es confiar en Dios cuando Él decide hacer su voluntad. Eso es la fe. El Señor Jesucristo lo vivió. San Mateo 26:39. Estando en el Getsemaní, Jesucristo oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí. ¿Qué quería Jesús? Que pasara de él la copa. Mire, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué?
pero no sea como yo quiero, sino como tú, como el Padre quiere. Porque la fe madura no dice, Dios hará todo lo que yo deseo. La fe madura dice, aunque Dios no haga lo que deseo, yo voy a seguir creyendo que sus planes son perfectos y son mejores para mí. Aplauda el nombre de Jesús, aleluya. Mire, Saúl salió buscando asnas, pero Dios le tenía preparado un reino. Saúl no encontró lo que quería, porque Dios quería darle algo mejor. Y muchas veces nosotros tampoco encontraremos lo que estamos buscando, porque Dios está trabajando en algo más grande. Y muchas veces lo que Dios quiere no es lo que más nos agrada. Escuchen aquí. Muchas veces lo que Dios quiere para nosotros no es lo que más nos agrada. Porque vivimos en una época, en una generación que ha aprendido a tomar decisiones basados en sus emociones. Entonces ustedes ven que se han vuelto populares algunas frases como: haz lo que te haga feliz. ¿Usted no ha escuchado eso? Haz lo que te haga feliz. Hay otra, es que sigue tu corazón. ¿No la han escuchado? Hay otra, si sientes paz contigo mismo, entonces es la voluntad de Dios. Pero eso no es cierto, porque la Biblia nos enseña que nuestros sentimientos no siempre son una guía confiable para vivir en la voluntad de Dios. Muchas veces lo que Dios quiere no coincide con lo que nosotros queremos. Muchas veces, miren, nuestra carne, humanamente, uno quisiera vengarse del que le hace el mal, ¿o no? ¿Usted no le gustaría vengarse del que le hace el mal? Como me dijo una vez un hermano, mi pastor, a mí el que se me venga con cuentos, le muestro el poder de Cristo y la gloria de Jehová. Oiga, soberano, pero uno como humano quisiera vengarse. Pero ¿qué quiere Dios que hagamos? Que perdonemos. Y perdonar a veces no es agradable, no es fácil. Nuestra carne quiere orgullo, que lo alabe. Pastor Daniel, como eres de lindo, hermoso, cuando tú predicas, se me erizo. ¿Cómo es que hacía la de yo me llamo? Me ericé, pastor. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos humildes. Nuestra carne quiere placer sin límites. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que vivamos en santidad. Nuestra carne quiere comodidad, pero Dios quiere transformación. Y la realidad es que muchas personas se sienten tranquilas viviendo lejos de Dios. Miremos a nuestra población en Versalles. ¿Cuánta gente no se siente bien viviendo lejos de Dios? Y eso es lo que Dios quiere que no. Pero es agradable. El pecado es agradable. A la gente le gusta, pero no es lo que Dios quiere. Y muchas veces debemos renunciar a lo que nosotros queremos para conocer lo que Dios quiere, para vivir en lo que Dios quiere. Por eso aquí en este versículo el Señor Jesucristo es un ejemplo de esta verdad. Mire, la voluntad del Padre no era agradable para la carne, porque el Señor sabía lo que le esperaba. Y aunque el Señor fue fiel y obediente hasta la cruz, yo le pregunto, ¿ir a la cruz fue fácil?
Pero pastor, es que él al ver el fruto de su aflicción sintió gozo. Sí, claro, cuando venció en la cruz, luego de todo lo que vivió, sintió gozo al ver una iglesia. Pero mientras estaba en la cruz, dice la Biblia que el sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Y usted cree que eso es agradable? El Señor pasó por el dolor más fuerte de todos. Pero Él dijo, vean, si fuera por mí, si es posible, que pase de mí esta cosa. Pero fue alguien entregado y dijo, no, pero que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mí. Mire, la voluntad de Dios no siempre es cómoda para la carne, pero es buena para el alma. Y mire que el salmista en el Salmo 143, el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y me llama la atención que David no dijo, Señor, enséñame a lograr mis sueños. David no dijo, enséñame a conseguir todo lo que yo quiero. David dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Porque a veces queremos que Dios bendiga nuestros planes, que Dios apruebe nuestras decisiones, que Dios abra puertas, pero pocas veces nos detenemos a decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y por qué necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios? Porque a veces se nos olvida de que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, y Dios no debe hacer la voluntad mía. Pero a veces queremos que Dios haga mi voluntad. Y un ejemplo de eso lo encontramos en el joven rico. El joven rico anhelaba la vida eterna, ¿cierto? Quería las bendiciones de Dios. Pero cuando el Señor le dijo, anda y vende lo que tienes y dale a los pobres, ¿qué dijo el rico? Hoy no. Prefirió renunciar a la salvación y marcharse triste, porque no estaba dispuesto a abandonar la comodidad de sus riquezas. Él no estaba dispuesto a dejar la comodidad de sus riquezas. Y hoy muchos desean las bendiciones de Dios, pero no el proceso de Dios. Hoy muchos desean la bendición de Dios, pero no desean obedecer a Dios. Hoy muchos desean la corona, pero no les gusta la cruz. Y la pregunta no es solamente si Dios hará lo que queremos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos usted y yo a hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos? Por eso la oración correcta no es, Señor, dame lo que quiero. La oración correcta es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. En el texto que leíamos al principio, Saúl se empeñó en lo que estaba buscando. Primero de Samuel 9:4. Mire, pasó por la región de Efraín, por Salisa, después por Salim, por la tierra de los benjamitas. Y al leer este pasaje, vemos a un Saúl perseverante buscando lo que él quería. Fue perseverante en buscar las asnas. Y muchas veces nosotros nos esforzamos por encontrar solución a nuestros problemas. Nos empeñamos en alcanzar nuestros sueños. Luchamos por conseguir aquello que deseamos. Y eso está bien. Muchas de esas cosas no son malas. Pero mire, yo he visto gente ayunar por un milagro. Yo he visto gente orar por una necesidad. Yo he visto gente buscar un consejo para superar una dificultad. Yo he visto gente escuchar una prédica para levantar el ánimo, y todo eso está bien.
Pero el problema surge cuando buscamos con más intensidad nuestros propios deseos que la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios. Mire, Saúl estaba tan concentrado en las asnas que no sabía que Dios estaba preparándole algo mucho mayor. Dios lo tenía por rey, pero él estaba ocupado buscando ¿qué? Las asnas. Y tal vez eso mismo puede pasar con algunos de nosotros. Llevamos años persiguiendo lo que queremos. Llevamos años orando por una necesidad específica, pero no nos damos cuenta que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Pero debemos anhelar hacer ¿qué? Su voluntad. Porque mire, el hacer la voluntad de Dios es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Pero falsamente hemos creído que si hacemos la voluntad de Dios, entonces nos irá bien. Pero cuando usted lee la Escritura, la voluntad de Dios garantiza la presencia de Dios. Y hay momentos en los que haciendo la voluntad de Dios, las cosas no van a ir tan bien. Veamos, José hizo la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que José hizo la voluntad de Dios? Pero terminó en una cisterna. Pero hizo la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Daniel hizo la voluntad de Dios? Pero terminó en un foso de leones. ¿Ustedes creen que los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, hicieron la voluntad de Dios? Pero terminaron en un horno de fuego. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo hizo la voluntad de Dios? Pero terminó en una prisión. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo hizo perfectamente la voluntad del Padre? Pero terminó en una cruz. ¿Y en qué se parece una cisterna, un foso de leones, un horno de fuego, una prisión y una cruz? ¿En qué se parecen? ¿Saben en qué se parecen? En que en todas ellas estaba presente el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Cuando usted y yo hacemos la voluntad del Altísimo, Él promete estar con nosotros todos los días. Exalta al Señor, aleluya. Porque mire, el Señor tiene preparadas cosas más grandes de las que estamos buscando. Yo les conté ahorita que oramos por mi papá para que el Señor lo sanara, y Dios no lo sanó y murió. Y fue duro. Pero ahora que estoy acá, yo me pregunto, ¿y si mi papá no hubiese muerto, dónde estaría yo? ¿Quién sabe? De pronto nunca hubiese salido al ministerio. De pronto nunca me hubiese aferrado a la mano del Señor. De pronto, como el Señor cumple el deseo, pues, no sé, hubiese tenido una fe más efímera. Pero lo que Dios tiene preparado es mejor que lo que estamos buscando. Y el primer libro de Samuel, el capítulo 9, el versículo 17, la Biblia dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: mira, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Yo me imagino en ese momento, Saúl estaba preocupado por unas asnas, pero Dios le estaba preparando un reino. Saúl estaba enfocado en lo temporal, pero Dios tenía para él un propósito eterno. Y yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué era lo mejor para Saúl? ¿Encontrar las asnas o encontrarse con el propósito de Dios? Pero él creía que necesitaba ¿qué? Encontrar las asnas. Y a veces creemos así.
Pastor, es que yo lo que necesito es dinero, yo lo que necesito es salud, yo lo que necesito es que Dios haga un milagro, yo lo que necesito es que Dios toque el corazón. No, lo que tú necesitas es hacer la voluntad de Dios, y cuando hacemos su voluntad, Él se encarga de todo lo demás. ¡Aleluya! Mire, a veces nos aferramos a aquello que queremos recibir, que sin darnos cuenta terminamos ignorando lo que Dios está preparando. Porque tal vez Dios no responda de la manera que esperas. Mire, tal vez Dios no abra la puerta que deseas. Tal vez Dios no cambie la situación en el tiempo que anhelas. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. No. Eso significa que Él sigue trabajando. Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios conoce el final desde el principio. ¡Aleluya! Mire, a veces Dios nos dice que no, porque está preparando algo mejor para nosotros. ¡Aleluya! Mire, tal vez Dios no quite tu enfermedad, pero usará tu testimonio para que ganes a otros. Mire, tal vez Dios no te conceda la prosperidad económica que imaginas, pero pondrá en tu vida una gracia sobrenatural. Mire, tal vez Dios no haga exactamente lo que estás esperando, pero si permaneces en sus manos, tú vas a descubrir que el propósito de Dios es más grande que el tuyo. Así es, amén. Mire, yo lo viví. Con esto finalizo. Yo lo viví. Yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, mi abuelo es pastor, mi tío es pastor, estoy rodeado de pastores. ¿Y saben qué le dije yo un día a mi papá? Yo le dije, yo tocaba la guitarra en la iglesia, yo le dije a mi papá, porque me tocaba esperarlo hasta las 11:30 de la noche atendiendo personas. Y yo le decía a mi papá, uy, vos ser pastor, uy, no. Uno está teniendo que escuchar un poco de gente. Y oye, como es uno de mala clase. Y preciso los emproblemados son los que no diezman, le decía yo. Así le decía yo, oye, no hay problema, esos son los que no diezman. Y mi papá, tranquilo mío, que si es el propósito de Dios, tú vas a llegar allá. Y hubo un tiempo en el que yo no deseaba ser pastor. Por el contrario, yo tenía mi proyecto de vida. Yo quería ser un empresario y tener una gran empresa y generar empleos y tener dinero. Pero Dios tenía otros planes. Y hoy que han pasado algunos años, oiga, uno debe reconocer que la voluntad de Dios fue mejor que la mía. Porque tal vez si Dios hubiese hecho mi voluntad, sí podría tener plata, de pronto una vida muy cómoda. Pero al ver lo que Dios ha hecho, he tenido la oportunidad de ver familias restauradas. Al ver lo que Dios ha hecho, he podido tener la oportunidad de compartir una palabra de esperanza con personas quebrantadas. He visto vidas transformadas por el poder de Dios. He tenido el honor de enseñar su palabra, de que la gente le conozca. Y eso me ha enseñado algo, mi amada iglesia. Miren, Dios no siempre hará lo que nosotros queremos. Escúcheme esto bien, tome nota de esto. Dios no siempre hará lo que nosotros queremos. Pero cuando usted y yo nos rendimos a Él, Él hace en nosotros algo mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Algo mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Porque miren, nuestros sueños pueden ser buenos, pero los propósitos de Dios son mejores. Sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos, su propósito es eterno. ¡Aleluya! Y por eso hoy, mi amada iglesia, quiero decirle, mire,
día para decirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Aunque Él no haga lo que nosotros queremos, pero que nosotros hagamos su voluntad. Y si hoy usted está dispuesto a rendir su vida, su tiempo, sus expectativas, sus deseos, yo le invito a que venga al altar y dígale: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Dígale: Señor, aunque no encuentre lo que estoy buscando, no voy a dejar de seguirte. Aunque no hagas exactamente lo que deseo, confiaré en que tu voluntad es mucho mejor para mi vida